Apreciados hermanos, explico la palabra del Domingo de Ramos. La primera lectura es de Isaías capítulo 50 versículos 4 a 7, el tercer canto del siervo sufriente. En la segunda parte del libro de Isaías, llamada Deutero Isaías, encontramos 4 poemas que sobresalen sobre el resto del texto. Ellos hacen referencia a una figura enigmática llamada Siervo de Dios, quien recibe una misión de carácter universal. El siervo de Dios se caracteriza por su dolor y sufrimiento, y a pesar de que pareciera que su misión terminara en un fracaso, su sufrimiento no ha sido en vano porque tiene un valor expiatorio y redentor. Es para el perdón de los pecados del pueblo. El Señor, al ver la fidelidad y el sacrificio de su siervo, lo exalta a la vista de todos, haciendo que triunfe sobre sus adversarios. El valor expiatorio de los sufrimientos del siervo surge de una tradición rabínica en la que se afirma que toda la maldad del mundo está soportada por 36 justos, en hebreo sedaquim. Ellos establecen como un equilibrio entre el bien y el mal, y por esta razón Dios no destruye el mundo por el mal que existe. El número 36 se toma del libro de Isaías, donde está escrito: porque el Señor es un Dios de justicia, bienaventurados son todos los que esperan en Él. En Él, es decir, en el Señor, se dice en hebreo lo, y es una expresión compuesta por las letras Lamed y Bao, que de acuerdo con el valor numérico de cada letra suma 36. Lamed equivale al número 30 y Bao al número 6. Se trata de un número significativo que indica plenitud, y los judíos dicen que 12 de estos justos pertenecen al pueblo de Israel y 24 son del resto del mundo. Son personas que sufren incluso sin que lo sepan, pero sus sufrimientos interceden ante Dios para que, a causa del mal, Él no destruya la creación. En nuestro pasaje no sabemos con certeza a quién hace referencia este siervo del Señor. ¿Será Jeremías, que ha sufrido mucho a causa de la predicación de la palabra de Dios? ¿Será el mismo profeta Isaías, que escribe el texto, llamado a predicar la palabra en una época hostil durante el exilio en Babilonia? ¿O será un profeta anónimo? ¿Será el mismo pueblo de Israel que estuvo exiliado en Babilonia? No lo sabemos. La iglesia primitiva leyó la vida de Jesús a la luz de estos cánticos. Escuchemos el tercer cántico. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré avergonzado. Ante todo, el siervo anuncia su misión. Ha sido enviado para anunciar un mensaje de consolación a quien está abatido y sin esperanza, a quien está equivocado y no ha encontrado el camino recto, o a quien está envuelto en las tinieblas y camina en la oscuridad. Cualquier persona que se encuentre en una de estas condiciones no debe tener ningún miedo, porque recibirá palabras de consolación. A pesar de la difícil misión, el siervo no se echó atrás, sino que supo resistir. A causa de su fidelidad en la comunicación de la palabra de Dios, resulta perseguido, insultado, abofeteado. Le han escupido en la cara, pero él no ha reaccionado, sino que ha puesto toda su confianza en el Señor. Su celo por la palabra de Dios se sobrepone al sufrimiento. Después de la resurrección, los primeros cristianos hicieron la conexión y la aplicación del texto del siervo sufriente a la vida de Jesús. En efecto, Cristo se ha mantenido en permanente escucha al Padre. Ha pronunciado palabras de consolación y de esperanza. Ha confortado a los abatidos y marginados, y su vida concluyó dramáticamente en una cruz, pero Dios lo exaltó y lo glorificó. De esta manera, todo cristiano está llamado a seguir al Maestro.
Como un buen discípulo, cada mañana deberá abrir el oído para escuchar el mensaje y comunicarlo con fidelidad y constancia, e incluso asumir las consecuencias con la esperanza puesta siempre en Dios. La segunda lectura es de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Es un himno a la kenosis, es decir, al vaciamiento de la condición divina de Jesús. La comunidad de los filipenses era entusiasta, generosa, comprometida, y Pablo estaba muy orgulloso de ella y le manifestaba un afecto especial. Sin embargo, como sucede frecuentemente, había discordias entre los cristianos de la comunidad. Ellos no valoraban la humildad y la sencillez. Algunos buscaban llamar la atención de sí mismos y dominar sobre los otros para imponer la propia voluntad. Por esta situación, en los versículos que preceden a nuestro texto, Pablo recomienda: tengan un mismo sentir, conserven el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y continúa nuestro texto. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Con este bellísimo himno, que ya existía y que era proclamado en la comunidad cristiana durante el tiempo de la liturgia, Pablo presenta el ejemplo de Cristo. En 2 estrofas se narra la historia de Jesús. Él existía antes de la creación. Una vez que se encarna, hace kenosis, es decir, se despoja o se vacía de su condición divina y acepta entrar en una existencia de esclavitud y de muerte. Jesús asume nuestra debilidad y nuestra ignorancia, nuestra fragilidad, nuestras pasiones, nuestros sentimientos y nuestra condición mortal. El pasaje enfatiza que el camino que Jesús ha recorrido no se concluyó con la humillación y la muerte en cruz, sino que se canta la gloria a la cual Él ha sido elevado. El Padre lo ha resucitado y lo ha indicado como modelo para todo ser humano. Le ha dado el poder y el dominio sobre toda criatura, de tal manera que la humanidad entera termine por estar unida a Él. De esta manera, el proyecto de Dios se cumplirá a plenitud. El cristiano tendrá que seguir el ejemplo de Cristo, siervo sufriente y humilde, que hace de su vida un don para todos. Este es un camino que no conduce al fracaso, sino a la gloria y a la vida plena. El Evangelio es de San Marcos, del capítulo 14, versículo 1 al capítulo 15, versículo 47, la pasión y muerte de Jesús. Los 4 evangelios dedican un buen espacio al relato de la pasión y muerte del Señor. Gracias al hecho de que Jesús resucitó entre los muertos, poco tiempo después se escribió un relato primitivo de la pasión, cuando todavía estaba en funciones el sumo sacerdote Caifás, es decir, antes del año 36. Era un relato sagrado, leído cada vez que la comunidad cristiana se reunía para celebrar la Eucaristía en el día del Señor. Cuando cada discípulo comía el pan y bebía del cáliz, se confrontaba con la pasión de amor ofrecida por el Maestro. Cuando Marcos compone el Evangelio, tiene delante este relato de la pasión que ya circulaba, lo retoma y añade la vida pública de Jesús. Un teólogo alemán, Martin Keller, dice que el Evangelio de Marcos es la historia de la pasión con una larga introducción. Aunque los hechos de la pasión son fundamentalmente los mismos, cada evangelista los narra de un modo particular y con una perspectiva distinta.
Cada uno inserta en su relato detalles específicos, atendiendo también a una aplicación catequética que alimentara la vida espiritual de sus propias comunidades. Cada año, el Domingo de Ramos, leemos la pasión de uno de los sinópticos, es decir, de Marcos o de Mateo o de Lucas, pero todos los años, el Viernes Santo, leemos la pasión según San Juan. Es bueno orar con el texto de la pasión, leerlo una y otra vez para poder interiorizarlo y unirnos a la experiencia de fe de la primera comunidad cristiana. Este año meditamos sobre la pasión según San Marcos y solamente vamos a resaltar los aspectos específicos de su relato, es decir, aquello que él quiso que fuera relevante y que lo diferencia de los relatos de la pasión que encontramos en los otros evangelios. Primer detalle: las reacciones muy humanas de Jesús en el Getsemaní. Él siente miedo y angustia. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir miedo y a angustiarse mucho. Les decía: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Los otros evangelistas evitan presentarnos un Jesús temeroso o movido por un terror que con mucha fatiga logra controlar. Muchos héroes a lo largo de la historia han muerto con serenidad e indiferencia ante el sufrimiento. Por ejemplo, Sócrates, después de haber disertado sobre la inmortalidad del alma, tomó la copa de la cicuta y bebió tranquilo el veneno, recomendando a su discípulo de ofrecer un sacrificio a Escolapio, el dios de la salud, porque Sócrates pensaba que la muerte era la sanación de la fragilidad humana. Pero así no obró Jesús. Según San Marcos, él lloró, tuvo miedo de la muerte porque amaba esta vida. Tal vez había buscado a alguno que lo comprendiera y que le estuviera cercano en el momento de la decisión más dramática de su vida. Jesús hubiera podido huir tranquilamente. Bastaba que siguiera su camino hacia la cima del Monte de los Olivos y escapar hacia el desierto donde nadie lo hubiera buscado. Incluso gastaba poco tiempo para alejarse. Marcos nos presenta a Jesús muy humano. No como un superhombre, sino como uno que tiene miedo ante el sufrimiento, como uno de nosotros, un compañero de viaje, y por eso nos sentimos motivados a seguirlo. Segundo detalle: el apelativo arameo con el cual Jesús se dirige a Dios mientras estaba orando en el Getsemaní. Jesús decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Abba era una palabra aramea que utilizaban los niños cuando apenas estaban comenzando a hablar para dirigirse al papá. Significa papito. Los adultos evitaban esta expresión infantil, pero la empleaban cuando se dirigían al padre anciano, porque sabían que él necesitaba de mayor asistencia y afecto. La palabra Abba expresaba confianza y ternura y hacía que el anciano los viera como niños y se sintiera todavía fuerte. Jesús llama a Dios Abba en el momento más dramático de su vida. Se hace niño y con ternura se abandona confiadamente en sus manos. Es la invitación a no dudar nunca, incluso en las situaciones aparentemente más absurdas, no dudar del amor de Dios y recordar que siempre Él es Abba, papito, nuestro Padre. Tercer detalle: la reacción de Jesús ante el beso de Judas y ante la violencia de uno de los presentes. Al Getsemaní llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Judas se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, y lo besó. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja.
Y dirigiéndose Jesús a ellos les dijo: como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Ante el beso de Judas, San Lucas presenta las palabras de Jesús: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y San Juan dice que ante la reacción violenta de Pedro, Jesús lo amonestaba diciendo: mete la espada en la funda. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? En Marcos, Jesús no se rebela contra los sucesos que no puede impedir, que no puede detener. Acepta pasivamente lo que está sucediendo y dice que todo es para que se cumplan las Escrituras. Jesús, noble y desarmado, se entrega en las manos de sus enemigos sin reaccionar. El mensaje es claro para la comunidad de Marcos. Los cristianos están atravesando por una dura persecución y el evangelista subraya que Dios no dio un tratamiento especial o privilegiado a Jesús, no le ha evitado las injusticias ni los dramas que acontecen a los seres humanos. Es que en Marcos Jesús no reprocha el gesto de aquel que hirió con la espada, porque el recurrir a la espada es tan lejos de los principios evangélicos que ni siquiera se toma en consideración. El discípulo que piense que para poder resolver las injusticias debe recurrir a la violencia, en realidad complica la situación y luego debe huir. El Evangelio nunca dice que hay que ser violentos. Quien usa la violencia se aleja siempre del Maestro y se pierde en la oscuridad de la noche, como sucedió con Pedro. Cuarto detalle. Cuando los discípulos se dan cuenta de que Jesús no reacciona violentamente ni les pide combatir, entonces callafentes autón efigon pantes. Lo abandonaron y todos huyeron. Y un joven escapa desnudo. Este es el detalle. Cierto joven seguía a Jesús vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. La tradición ha identificado a este joven con el mismo Marcos, pero no puede ser un dato autobiográfico. El mensaje es más profundo. Marcos ha utilizado dos términos: neaniscos, que significa joven, más o menos de 18 años, lleno de vida. Y el segundo término es sindona, sábana, en la que se envuelve un cuerpo desnudo. Marcos retoma estos dos términos en el relato de la Pascua. Cuando las mujeres entran al sepulcro, encuentran a un neaniscos, un joven, envuelto con una sindona, una sábana blanca. Recordemos que el cuerpo desnudo de Jesús fue envuelto en una sábana para ser colocado en el sepulcro. Por tanto, se trata de una parábola. Los guardias que representan a las autoridades de este mundo piensan haber capturado a Jesús, pero no es cierto. Se quedan únicamente con la sábana. Ellos, el día de Pascua, evidencian su fracaso. Habían capturado a Jesús, pero él dejó en sus manos la sábana y él se escapó porque resucitó. Los guardias habían retenido la vida biológica de Jesús, la vida que el ser humano tiene en común con todos los vivientes. Pero Jesús además tiene la vida del Eterno. Y esta vida no puede ser tocada por los poderes de este mundo porque escapa de sus manos. Jesús nos ha dado la vida eterna. Por tanto, en el momento de la muerte dejamos la sábana, es decir, nuestro cuerpo, pero no la vida eterna que el Padre nos ha dado por medio de su Hijo. Quinto detalle, el silencio de Jesús. Y algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, y no coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. De nuevo Pilato le preguntó: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan.
Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilatos estaba asombrado. Jesús únicamente respondió en dos momentos. El primero fue al sumo sacerdote que lo había interrogado sobre su identidad religiosa. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y dijo Jesús, sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. Y el segundo momento fue a Pilatos, cuando le preguntó por su identidad política. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió, sí, tú lo dices. De ahí en adelante Jesús no abrió más su boca durante el proceso, durante la pasión, ni respondió a los insultos, ni a las provocaciones, ni a los falsos testimonios. Jesús siempre sabe que sus enemigos son conscientes de su inocencia y que ya han decretado su muerte. Por tanto, no vale la pena rebajarse al nivel de ellos entablando una discusión que no cambiaría nada. Hay un silencio que es signo de debilidad y de falta de fuerza. Es el de quien no interviene para denunciar injusticias porque es cobarde, defiende sus propios intereses, teme perder sus amistades. Pero hay otro silencio que es signo de fuerza y de ánimo. Es el de quien no reacciona ante las provocaciones, porque está convencido de su propia lealtad y rectitud y por tanto sabe que su causa terminará bien. Y hay otro silencio, y es el de quien es consciente que está donando la vida incluso por sus enemigos. Jesús hace un silencio jurídico en el tribunal para que no se aplique su sentencia a quienes lo acusaban falsamente. De acuerdo con el libro del Deuteronomio, la ley de Israel ordena que cuando en un proceso legal hay testigos falsos y son descubiertos, ellos tienen que padecer la sentencia que se está imponiendo al acusado. Esta ley se aplicó en el caso de la acusación falsa de dos ancianos a la casta Susana, en el capítulo 13 del libro de Daniel. Los ancianos fueron descubiertos en su falso testimonio gracias a la intervención del joven Daniel y recibieron la sentencia que se quería aplicar a la acusada. Así se aplicó la ley de Moisés y ese día se salvó una vida inocente, dice el texto. Ahora comprendemos el porqué del silencio de Jesús. Si él abre la boca y pone en evidencia que los testimonios de sus acusadores eran falsos porque no coincidían, como dice el evangelista, entonces quienes debían recibir la sentencia de morir en cruz eran ellos y Jesús quedaba libre. Y si quedaba libre, no podía donar la vida por nosotros, es decir, no nos podía salvar de esa manera. Así que prefirió callar para llevar adelante la donación de su vida en la cruz por amor a la humanidad. Sexto detalle, la soledad de Jesús durante su pasión. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían, a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Cuando fue mediodía, hubo oscuridad sobre la tierra hasta las 3 de la tarde. Y a esta hora Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los otros evangelistas no enfatizan sobre la soledad de Jesús durante la pasión. En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús estaba en el tribunal, interviene la mujer de Pilatos para advertirle, no te metas con ese justo porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Según el Evangelio de Lucas, a Jesús en el Getsemaní se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba.
Y Lucas continúa diciendo que durante el camino hacia el Calvario le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. También durante la crucifixión Jesús estaba en medio de dos ladrones que lo acompañaban e incluso dialoga con uno de ellos diciéndole: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por su parte, San Juan dice que Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido el sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Y más adelante, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre y la hermana de su madre María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y por supuesto que también estaba allí el discípulo a quien Jesús amaba. En Marcos nadie acompaña a Jesús durante su pasión. Él es rechazado por la multitud que antes lo aclamaba y ahora prefiere que suelten a Barrabás, el asesino. Jesús es abofeteado, perseguido y humillado por los soldados, es insultado por los que pasan por allí en aquel momento y por los jefes del pueblo. Solo al final, después de que el evangelista narra la muerte de Jesús, evidencia que había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de Joseph y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Jesús experimenta la soledad y no obstante, habiéndose entregado por una causa justa, se siente abandonado. Por eso lanza un grito: Eloi, Eloi, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un grito que parece escandaloso, pero que expresa su drama interior. En el momento de la muerte, él se siente impotente en la lucha contra la injusticia, la mentira y la opresión ejercida por el poder político y religioso de Israel. Quien se dedica a vivir de modo coherente con su propia fe debe tener en cuenta que en el momento crucial vendrá abandonado, incluso de los amigos, rechazado por la propia familia, y se siente abandonado incluso de Dios, que no obra milagrosamente. En este momento se podrá lanzar un grito junto con Jesús al Padre. Séptimo detalle: la profesión de fe del centurión a los pies de la cruz es el culmen de la narración del Evangelio de Marcos. Entonces uno de los soldados corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. El tema principal y el hilo conductor de la narración del Evangelio de Marcos es la identidad de Jesús. Durante la vida de Jesús, ni la gente ni los discípulos llegan a comprender quién es Él. Lo sabe el evangelista porque narra la historia y nos presenta su obra bajo el título Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El Padre ha dicho en el bautismo y en la transfiguración: este es mi Hijo. Los demonios saben quién es Jesús, el Santo de Dios. Sin embargo, cuando alguien de los humanos proclama la identidad de Jesús, él pide silencio porque la pueden considerar equivocada. Como él realizaba prodigios, lo podían considerar un Mesías de acuerdo con la mentalidad humana, un Mesías glorioso, vencedor, dominador, que hace milagros. Jesús fue a revelar el rostro de Dios sobre el Calvario. Él es amor y solo amor. Sobre el Calvario Jesús queda abandonado de todos, pero queda un centurión que era el guía de los soldados que habían crucificado a Jesús. Este centurión, un pagano, un extranjero, una vez que ve el modo como Jesús había muerto, proclama su identidad. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios.
No fueron los signos cósmicos ni las señales que cuenta San Mateo las que han abierto los ojos del centurión. Recordemos que no fue la oscuridad del sol sobre la tierra, ni el temblor de tierra, ni las rocas que se partieron, ni la resurrección de muchos cuerpos de los sepulcros. No, sino la manera como Jesús había muerto, como un justo. Cuando el centurión revela la identidad de Jesús, Jesús ya no impone silencio porque ya está muerto. Por tanto, de ahora en adelante se puede proclamar su identidad como hijo de Dios porque ahora ya no hay lugar a ninguna equivocación. En el don de la vida se expresa el máximo amor que refleja el rostro de Dios en plenitud. Con la muerte de Jesús, los evangelistas dicen que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. No se trata de un hecho material milagroso, no. San Marcos utiliza aquí el verbo schizo, que significa rasgar, y es el mismo verbo que empleó en el pasaje del bautismo de Jesús. Allí se dice que los cielos se rasgaron, es decir, que ya no se pueden arreglar. Es como cuando una prenda se rasga, ya hay que dejarla así. De acuerdo con la mentalidad de la época, el cielo era considerado la morada de Dios. Y cuando Él se enojaba con los seres humanos, cerraba los cielos y no había ninguna relación o comunicación con la humanidad. En tiempos de Elías, el cielo fue cerrado por 3 años y medio y hubo sequía y hambre y muerte. Marcos nos dice que con el bautismo de Jesús se llevó a cabo la reconciliación definitiva entre Dios y la humanidad pecadora. Los cielos se rasgaron para siempre. Nunca más Dios se enojará con la humanidad y nunca más cerrará el cielo. El velo del templo era la cortina que dividía el santo del Sancta Sanctorum. Esta cortina no permitía el acceso al lugar más sagrado, donde se creía que estaba la presencia de Dios. Solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año por la fiesta del Yom Kippur, el día de la expiación. Esta cortina se rasgó totalmente, es decir, se ha restablecido la armonía entre el cielo y la tierra. Ya no hay ninguna barrera que impida la comunicación del ser humano con Dios, porque Cristo es el nuevo y definitivo santuario. La casa del Padre se ha abierto de par en par para todos, porque todos somos sus hijos. Dios ya no puede ser imaginado lejos, inaccesible. Hasta el más grande pecador puede acercarse a Él por medio de su Hijo. Octavo y último detalle. Solo Marcos subraya la valentía de José de Arimatea para reclamar el cuerpo de Jesús. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto, y comprobando esto por medio del centurión le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Ser discípulo de Jesús mientras él era aclamado por la multitud era muy fácil, pero presentarse como un amigo frente a la autoridad que lo había condenado a muerte, esto sí que necesitaba de una grande valentía. El evangelista comunica un mensaje, no solo para su comunidad, sino también para nosotros hoy. Muchos cristianos se muestran frágiles y débiles, se avergüenzan de profesar su fe ante aquellos que no la aceptan. Para Marcos, el verdadero discípulo es una persona valiente que da testimonio con su vida y con su palabra y se compromete en la construcción del reino de Dios, en la construcción del mundo nuevo que Jesús nos ha propuesto. Les deseo feliz domingo y bendecida Semana Santa.